El arco de Henderson y Marta en Spy Family es para mí lo mejor de todo el manga, y ahora vas a saber por qué. El arco comienza justo después de esa fiesta de baile en donde Damian y Anya bailaron juntos, en donde Anya le revela a Damian que ella puede leer mentes. Video que por cierto ya está en este canal. Pero bueno, en los dormitorios de la escuela, mientras está tendiendo unas sábanas, una de las encargadas le dice a Henderson que lo vio bailando muy pegadito con una mujer, a lo que él dice que ella es solo una vieja amiga. Sí, claro. Y es que ahora veremos el pasado completo de este personaje. Cuando él era muy joven se presentó en su escuela un recital de baile, de ballet para ser específicos, y allí la protagonista era una hermosa joven, una de la cual él no pudo quitar los ojos encima. Cada movimiento era magnífico, maravilloso, Elegante. Esa sería la primera vez que Henry utilizaría esa palabra en voz alta, que bueno, ya sabríamos que lo caracterizaría incluso en el futuro. Eleganto, eleganto. Esta estudiante sería transferida a Eden como becada, ya que su familia no era muy acomodada. Los amigos de Henry a partir de entonces comenzaron a llamarlo el señor elegante, y no solo porque lo decía, sino también porque él llegó a ser un académico imperial. Pero él tenía una costumbre muy particular, que era tomar el té en los jardines de la escuela. Uno de esos días, una de las chicas siente este aroma y va a verificar de dónde viene, encontrándose con Henry, y esta era aquella bailarina que él conoció, Marta. Ella se quedó allí para acompañarlo y empezaron a hablar de cosas de la vida. Este ritual empezó a volverse algo de diario. Siempre que ella salía de sus clases de ballet iba a ver a Henry para tomar una taza de té con él. El tiempo pasó y ambos se volvieron muy buenos amigos, pero vemos que Henry era molestado por otros chicos de su escuela, que lo consideraban un ingreído por su actitud. Y mientras estaba amenazado, de la nada llega una mujer que le da un patadón a uno de los bullies. Pero cuando el otro intenta golpearla a ella, Henry ahora sí interviene y le da un santo golpe que nos recuerda a ese golpe que le dio al director en el presente. Henry regaña a Marta, le dice que no puede estar por ahí dando golpes, que eso no es de una señorita y demás cosas. Y Marta está como de, oye, pero iban a hacerte daño, era lo menos que podía hacer. Y además, tú también les pegaste. Y aquí Henry dice, no, ese comportamiento no fue nada elegante de mi parte. De hecho, yo también merezco ser castigado. Además, tus bellas manos no deberían ensuciarse. A lo que Marta dice, ok, a la siguiente traeré un arma. Y Henry así como de... Henry le va a contar a uno de los profesores lo ocurrido, el cómo le hacían bullying y cómo él en defensa propia pues tuvo que golpearlos porque pues iban a lastimar también a Marta. Pero el profesor explica que uno de ellos es hijo del principal fabricante de armas del país y que realmente él no va a hacer nada por una pequeñez, y además le pide a Henry que por favor deje de boicotear su clase, o si no le va a poner un tornitus. Aquí obviamente Henry está frustrado. Aparte de sufrir de bullying, lo culpan a él simplemente porque el otro tipo es importante. A pesar de esto, Henry dice que ya no se percibe a sí mismo como un caballero, pero Marta está como de, ¿qué estás diciendo, loco? Protegiste a una bella dama, por supuesto que eso te hace un gran caballero. Además, ¿qué ibas a hacer? No importa cuándo hablaras con ellos, nunca te iban a escuchar. Y aquí Henry dice, es cierto, en este momento no me hubieran escuchado, pero todo esto se arreglaría si la gente tuviera más educación. La educación es la única manera de solucionar este problema de raíz. Marta le dice si en serio cree eso, y él dice que claro que sí, que en la vida vale más una persona que se lleve bien con muchas que una pila de cadáveres. Y es precisamente por eso que cuando él se gradúe va a estudiar para ser maestro. Aquí Henry le pregunta a Marta si ella se va a convertir en bailarina profesional. Y ella le dice de, ay, pues voy a tratar, pero pues obviamente tengo que pasar muchos exámenes antes y estar en muchos recitales, pues sí, me gustaría. Pero pues esto va a ser difícil porque depende completamente de la beca de Eden, ya que su familia casi no tiene dinero, como la de Henry. Y aquí Henry se burla, porque él dice que él no viene de una familia realmente rica, simplemente son unos aristócratas que ya lo perdieron todo después de la época imperial y se están aferrando con uñas y dientes a lo poco de gloria que les queda. El tiempo pasa y van habiendo más reuniones del té. En una de ellas Marta dice que el té está muy amargo. Henry explica que es porque las reservas del té del país se están agotando debido a la guerra, y de hecho puede que en algún momento ya ni siquiera haya té. Henry está a punto de graduarse y Marta le pide permiso para seguir haciendo las reuniones del té, y Henry así como de, ya no voy a estar aquí, haz lo que quieras. También Marta, en ese momento muy tímida, le pregunta a Henry, oye,
oye, ¿y sabes con quién vas a ir al baile de graduación? A lo que Henry dice, nunca iría a esas cosas tan superficiales, rechazando por completo la invitación indirecta de Marta. Y por cierto, el mismo Henry del futuro nos revela que él se arrepentiría toda su vida de esta decisión. No sean así, chicos, por verse cool no rechacen una invitación que si quieren tomar nomás. Pero en paralelo de que Henry está contando su historia, también vemos que Becky le está preguntando a Marta por la suya, por su versión de todo esto. Y es que recordemos que en este momento Marta es algo así como entre la mucama y la guardaespaldas de los Blackbell, la familia de Becky. Esta niña es toda una traviesa y le pregunta a Marta por qué no le declaró su amor, por qué no le dijo lo que sentía y tomó ese hombre. Y Marta dice que no, que en ese momento ella no sabía exactamente qué es lo que estaba sintiendo por él. Ella solo lo veía como un amigo y sabía que quería estar todavía más cerca de él, pero no conocía nada respecto a los sentimientos románticos. Con el tiempo, Marta nos sigue contando su versión de la historia, como después de unos años ella misma se volvió una académica imperial y en un día en una de las reuniones de la escuela se anuncia que se va a incluir a un nuevo maestro, y este no era otro que el mismísimo Henry, emocionando muchísimo a Marta, cuyo corazón simplemente no dejaba de latir sabiendo que tendría más oportunidades de pasar tiempo con él. En la radio y en todos lados hay propaganda de reclutamiento militar y Marta termina encontrando un agujero para hablar con Henry, preguntándole el por qué pues no está con los soldados. Él responde que debido a la guerra hay falta de maestros y por eso, a pesar de ser tan joven, pudo conseguir un puesto tan rápido. Marta le cuenta todo a Henry, cómo han sido estos años, cómo mantuvo viva la tradición del té, y él le explica todo su camino de cómo llegó a ser profesor. Vemos que durante estas conversaciones hay simulacros de bombardeos dentro de la escuela, encerrando a los niños en búnkers y a los maestros para ayudarlos. Marta le pregunta a Henry si ya está a salvo de la guerra, y él dice que no, que en cualquier momento de hecho pueden llamarlo, pero él va a evitarlo a toda costa, que es incluso gracioso, porque su propia familia está decepcionada de él, el por qué decidió convertirse en maestro de historia, cuando pudo mejor dedicarse a ser maestro de física y aprender a hacer bombas u otras cosas que pudieran ayudar a la guerra. Pero obviamente Henry no quiere nada que tener que ver con esta guerra ni con ninguna, ya que él sigue firme a su decisión de que todo esto puede arreglarse a través de la educación. Pero a pesar de los ideales de Henry, Marta se entera de una noticia muy dura. La compañía principal de ballet del país, a la cual ella aspiraba a entrar, fue completamente devastada y desvivida durante una presentación debido a uno de los bombardeos. Teniendo su sueño a futuro completamente destrozado, sabiendo que cuando saldría de Edén no tendría ninguna oportunidad económica, Marta decide tomar una decisión: enlistarse en las fuerzas femeninas. Henry, cuando se entera, obviamente le reclama: ¿cómo puedes estar tan loca? Estás desperdiciando por completo tu vida. Pero ella solo le dice que su sueño se ha acabado, ya todo está destrozado y lo mínimo que puede hacer es poner un poco de su granito de arena para defender a los que ella quiere, para incluso defenderlo a él, ya que si ellos no ganan esta guerra, ella podría perder todo lo que le importa. Y además que no se preocupe, que a las mujeres no las mandan en el frente, siempre las tienen en trabajos operativos. Aún así, Henry le reclama que él nunca pidió ser protegido, que él puede hacerlo solo, que él intenta cambiar el mundo a su manera y no necesita que ella ni nadie se arriesgue por él. Pero Marta se enoja y le dice que él no entiende absolutamente nada entonces. A partir de ese momento se acaban las reuniones de té. Marta y Henry no se vuelven a hablar. Él mismo admite que era demasiado idealista en ese momento. De hecho, incluso nos enteramos de que Henry pierde a su primo dentro de la guerra. El tiempo pasa y llega el momento de la ceremonia de graduación. Aquí ya Marta vestía los uniformes militares, pero decidida va a buscar a Henry. Marta se acerca a él y le pide bailar. En este baile ella se burla de él, pues por no saber bailar, porque era malísimo, tenía 3 pies el carnal. Pero él dice que no lo culpe, que ha estado practicando. Y además que sepa que no le gusta mucho esto de los bailes. Pero también se disculpa con ella por haber sido muy prepotente, por anteponer sus ideas a lo que realmente ella quería. Aquí Marta toma una decisión, y es que ya comprende cuáles son sus sentimientos hacia él, por lo que esa noche, al terminar ese baile, va a decírselos. Pero desafortunadamente en ese momento se escucha un fuerte estruendo en todo el lugar. Todos son evacuados rápidamente. Afortunadamente solo fue una falsa alarma de bombardeo, pero esto interrumpió el baile y con eso la conversación que ellos tenían, despidiéndose el uno del otro solo como amigos. Marta ahora sí se une a los operativos militares y trabaja desde allí. Comienza a mandarle cartas con Henry y este a responderle, e incluso le dice el día que estará en una estación específica para irlo a ver. Pero una vez que va, Henry no se presenta. Ella se queda esperando
y esperando, pero él no está allí. No es hasta que recibe otra carta de él que se da cuenta de lo que está pasando. Él le dice que no pudo entender nada de la carta anterior, que parece que los militares la están censurando. Y de hecho justamente es así. Durante los periodos de guerra, los militares leen las cartas que se mandan para evitar que las fuerzas internas revelen cualquier tipo de información delicada al exterior, modificando estas cartas en la mayoría de los casos. Marta de nuevo se siente un poco apenada, y es que ella de verdad iba a confesarse ese día también en la estación del tren. Pero el tiempo continúa y siguen intercambiando cartas acerca de cómo son los días en la base de operación y cómo van los días de Henry como maestro. Pero de repente las cartas empezaron a disminuir. El equipo de operaciones femenino es invitado a luchar en el frente. Obviamente ninguna de las mujeres quería estar allí, ya sabes, disparando armas, matando gente y arriesgándose a ellas mismas. Pero los superiores les dicen la verdad: o van como voluntarias o no podemos garantizar su seguridad porque se les tomaría como desertoras. Y mucha gente allí sabía lo que era esto. Los militares ejecutaban a los desertores. Así que esto no era un enlistamiento voluntario, las estaban obligando a ir, a sacrificarse. Un día mientras leía el periódico, Henry se percata de una foto y un titular en donde decía que las mujeres ahora irían en el frente. Y en primera plana, allí estaba ella, Marta. Esto deja a Henry completamente en shock y no pudiendo concentrarse en sus clases. En ellas, de hecho, ese día había un debate bastante interesante sobre si era posible evitar la guerra. Y uno de sus alumnos, un niño bastante inquieto que nosotros conocemos bastante bien, Donovan Desmond, hace su presentación. Él dice que siempre existirán las guerras, no importa que se eliminen todas las armas del mundo. La naturaleza humana es de mentir y buscar el poder, y que simplemente no hay manera de que todos los seres humanos lleguen a un entendimiento, y con uno solo que no esté de acuerdo es suficiente para iniciar una guerra una y otra vez. Por lo que la única manera de evitar guerras futuras es a través de tener guerras actuales y ganarlas. La verdad es que Henry no le presta mucha atención a esto, y además de que no está de acuerdo, pero al salir de la clase le informan que ha recibido una carta de nuevo de ella, de Marta, por lo que él corre a leerla. Aquí Marta le informa a él que no ha podido comer ni dormir bien en los últimos días, que se siente mal, que ha tenido pesadillas en donde ella vuelve a la escuela y está con los demás alumnos, pero no puede tomar sus manos, no puede formar un círculo de paz con ellos porque sus manos están manchadas. Se siente culpable y cree que ha cometido un gran error. Se disculpa con Henry: perdóname, yo no lo entendía hasta ahora, y ahora todo lo que quiero, todo lo que necesito es volver a verte. Henry se siente tan golpeado por esta carta que casi le da un ataque de ansiedad. Empieza a tener náuseas y el impulso de buscar dónde demonios está el campamento femenino para sacarla de ahí, pero es algo sencillamente imposible. Esta es la primera carta que Henry comienza con el título: Mi amada Marta. Aquí le pide que se cuide, que cuide de su salud, que ha impregnado el aroma de su té favorito en esta carta para que la huela cuando necesite ánimos, y que por favor vuelva pronto para que siga practicando su baile. Él la va a estar esperando, tiene algo muy importante que decirle, así que por favor cuídate mucho y sobrevive para que puedas volver aquí. Pero a pesar de que las palabras de Henry estaban siendo sumamente elegantes y refinadas, la verdad es que todo lo que había en la mente de Henry en ese momento era un caos, diciendo: por favor Marta, regresa, por favor no vayas, tienes que hacer lo posible por regresar. Pero cuando Henry va a llevar esa carta a la correspondencia, en la radio hacen un anuncio: la tropa femenina de voluntarias acaba de luchar en el frente y se sacrificó para poder hacer un asedio a la capital enemiga, dejando completamente en shock a Henry, que no le pudo decir esas palabras a ella. Pasan los días y llega el momento de la graduación de unos nuevos alumnos. Gente del ejército va allí para hacer propaganda y enlistarlos, diciéndoles que ahora tanto hombres y mujeres pueden servir a la patria, ayudar a formar un país mejor y defenderse de los enemigos, con los cuales hay que acabar a toda costa. Y ahora incluso las chicas pueden unirse. Pero al oír esto, Henry revienta y se pone a gritar: ¿quién demonios son ustedes? ¿Por qué vienen a hacer su estúpida propaganda aquí a mi escuela? ¡Sáquense de aquí! Ustedes solo utilizan a gente para mandarlas a morir, en lo que las personas que realmente provocan esta guerra están los más seguros y cuidados. Todo esto no es más que una estúpida tontería. Vayan y sálganse todos de mi escuela. En ese momento los militares golpean a Henry y se lo llevan encarcelado por traición a la patria. E incluso estando en la cárcel lo golpean tan fuerte que uno de sus ojos casi deja de funcionar. Pero el padre de Henry va a buscarlo a la cárcel y le dice que es una deshonra completa para la familia, que si lo que él quiere es ser maestro, que está bien,
bien, que no se lo va a impedir por más decepcionado que esté de él, pero que si le debe un favor a su familia y realmente quiere seguir enseñando, va a tener que aceptar la condición de casarse, ya que el papá de Henry le tenía preparado un matrimonio arreglado con una chica de una familia adinerada, y de esa manera Henry podría ayudar a toda su familia. Henry aquí se rinde, ya había perdido a Martha y ya no podía luchar por sus ideales de la misma manera. Lo único que podía hacer es aceptar el trato para siquiera hacer su granito de arena siendo un maestro, por lo que decide aceptar las condiciones de su padre. Cuando vuelve a la escuela, incluso el joven Desmond va a verlo, diciéndole al profesor que es un estúpido por haber hecho eso frente a los militares, y también diciéndole a su profesor de que no tiene sentido tener expectativas en otros seres humanos como esos, ya que en general todos los humanos son estúpidos. Pero aquí Henry interrumpe un poco al joven Donovan, diciéndole de que no lo son. Si no hubiera personas que tuvieran esperanza y fe en la humanidad, esta no hubiera llegado a donde está hoy, ya se hubieran extinto incluso. Y aparte le pregunta al joven Donovan el por qué, a pesar de que ambos tienen ideologías tan distintas, él siempre viene a verlo. Y aquí el joven Donovan le dice a Henry que sus clases de historia son extremadamente divertidas, haciéndonos saber la admiración que Donovan tenía por su profesor a pesar de que pensaran completamente distinto. La guerra terminó unos meses después de esto. Henry, con la última chispa de esperanza que tenía, fue a los vagones del tren para recibir a aquellos soldados que regresaban a casa, teniendo una chispa de esperanza para volverla a ver, pero no estaba él, nunca lo estuvo, por lo que volvió a casa y decidió cumplir las palabras de su padre. Se casó con aquella mujer adinerada e intentó vivir su vida felizmente dentro de lo que pudiera. Pero esta fue la versión de Henry. ¿Cuál fue la de Martha? Cuando ellos apenas estaban en el frente, comenzaron a caer las bombas. Muchas de las chicas discutían de hacer una orden de retirada, ya que no tenía ningún sentido establecerse en esa posición. Pero cuando dos de ellas deciden retirarse de la posición anterior, reciben un disparo directo a la cabeza de parte del capitán del batallón. Y este dice que cualquier persona que intente retirarse de ese frente será acabada en ese momento, dejando a todas las chicas con terror absoluto. Aquí el capitán revela que su único propósito es hacer tiempo en lo que llegan los refuerzos. Pero mientras decía esto, una bomba lo alcanza, acabando con él y con la mayoría del batallón. Pero Martha sobrevive por estar a cargo de uno de los cañones de la compañía Black Bell, que le sirvió en parte como escudo ante la bomba. Martha, muy lastimada, comienza a huir, pero los soldados de Westalis la persiguen. Ella logra acabar con un par de ellos, pero está simplemente demasiado herida, por lo que decide en un acto desesperado saltar de un acantilado directo hacia un río. Allí Martha pierde la conciencia, pero poco a poco la recobra, y mientras va abriendo los ojos se encuentra con una anciana de mirada un poco ruda. Esta mujer le dice que es Annabelle y que ahora ella se encuentra en Westalis, es decir, en el país enemigo. En ese momento Martha intenta levantarse de golpe, pero Annabelle la detiene. Espera, no te voy a hacer daño. Mi perro te encontró a la orilla del río y decidí traerte para cuidarte. Aquí Martha se da cuenta de que tiene ropas de mujer y no sabe dónde está su uniforme, pero Annabelle le revela que está usando las ropas de su hija, la cual murió dentro de esta misma guerra ya hace varios años. Lo único que retornó a casa fue su pierna derecha, pero le dice a Martha que no se preocupe, que no tiene ningún resentimiento contra Ostania tal cual. Pasan los días y Martha ayuda a Annabelle dentro de su granja, pero casi es vista por uno de los vecinos, y aquí la misma Annabelle tiene que fingir que no la conoce y le dice que es muy peligroso para ella que alguien la vea, así que por favor que se recupere para que pueda seguir su camino lo más pronto posible. Por lo que esa misma noche, y para no traerle más problemas a Annabelle, Martha decide fugarse. Y lo gracioso es que cuando estaba haciéndolo justo a medianoche, se encontró cerca de la puerta con una mochila, la cual tenía un montón de provisiones de comida y un mapa que le indicaba cómo volver a su país. Al empezar su camino, Martha llora porque existe gente amable en el país enemigo. No son los monstruos que todo el mundo los hizo ver. Llora porque el cielo estrellado es muy bonito y porque tiene la oportunidad de ver a Henry una vez más. Mientras estuvo en su camino, Martha pasó por un montón de pueblos, ciudades, se enfrentó a muchos problemas, ya que no tenía su carnet de identificación de la patria, por lo tanto no podía acceder a los lugares de comida y en muchos lugares no la aceptaban y hasta la veían rara, fuera de que no tenía el acento de ese país, por lo tanto siempre tenía que moverse rápidamente de un lugar a otro, y llegó el momento en donde las provisiones simplemente se acabaron y no tenía comida,
daba pasos en territorios estériles con mucha dificultad, hasta que finalmente solo llegó a poder arrastrarse e intentar seguir adelante, pero ya había pasado las fronteras de Ostania. Unos soldados llegaron a verla y pensaron que era un soldado enemigo, por lo que querían dispararle, pero afortunadamente no lo hicieron, puesto a que la guerra ya llevaba varios días de haber acabado. Marta, quien se había cortado el cabello para parecer un hombre, es rescatada por estos soldados y puesta dentro de uno de los trenes que la llevaría de vuelta a la capital. Finalmente, pudiendo comer después de varios días, empieza a recuperarse poco a poco y se empieza a ser amigo de los chicos que también van de regreso a casa. Varios de ellos habían perdido extremidades, a sus familias, pero estaban vivos. Uno de ellos era extremadamente amable con ella. De hecho, la reconoció por las fotos de los periódicos del batallón femenino. Este tipo parecía muy amable, cariñoso y hablador. Su nombre era Paul, y cuando estaban a un día de llegar finalmente a la capital, Paul se arma de valor y le confiesa sus sentimientos a Marta y le pide que por favor se case con él. Pero aquí Marta, a pesar de agradecerle muchísimo, le dice que lo tiene que rechazar porque ya hay un hombre en su corazón. Aquí Paul se siente un poco desanimado, pero le dice que no hay problema, que tratará de superarlo y ser fuerte. Y Marta se queda, ay, lo siento Paul, ni modo. Para finalmente, después de toda esta travesía, volver a casa, estar allí en la capital. Marta va a ver a Paul, pero no lo encuentra por ningún lado. Y uno de los amigos de Paul se acerca a Marta, diciéndole de que Paul falleció la noche anterior. Él parece que ya estaba débil desde hace varios días y al parecer el frío que hizo en el tren la noche anterior terminó acabando con él. Esto hace que haya un poco de tristeza a pesar de la gran felicidad que tenía Marta ese día. Vemos cómo los padres de Marta la reciben entre lágrimas y con grandes abrazos al saber que su hija había sobrevivido. Pero Marta, luego de saludarlos, corre hacia la escuela. Tiene que verlo, tiene que ver a Henry. Pero una vez entrando allí, uno de los profesores le dice que él no está porque pues es fin de semana y los profesores no trabajan los fines de semana. Pero este profesor, que conocía la historia de estos dos, le revela a Marta en dónde está la dirección de Henry para que vaya a verlo de inmediato. Por lo que Marta corre y corre y corre para poder llegar a la casa de Henry, y cuando está casi por llegar, esta se tropieza, ya que casi no le quedaban energías. En ese momento un hombre ayuda a levantarla. Ese hombre era el mismísimo Henry. Marta lo ve y grita su nombre mientras lo abraza. Henry, Henry, por fin puedo volver a verte. Henry no lo puede creer, está con ella, está en sus brazos, la abraza fuertemente y le dice: Marta, pudiste volver, estás bien, qué alegría, qué alegría. En ese momento todo lo que pasaba por la mente de Marta era finalmente confesarle sus sentimientos a Henry. Tenía que decirlo: Henry, Oye, amor, ¿quién es esta mujer? Y aquí Henry se separa brevemente de Marta, diciendo de que es una muy buena amiga que había ido a la guerra. Marta no entiende lo que está pasando, así que le pregunta a Henry quién es ella, y aquí él le revela que ella es su esposa y que ya llevan varios meses de casados. Al saber la historia que le acaba de decir Henry, y también porque este le había hablado anteriormente de Marta, la esposa le dice a Henry que por favor la lleven esta noche para cenar a la casa. Y mientras esto sucede, toda la memoria de Marta con Henry y un montón de arrepentimiento comienza a latir en su corazón. La Marta del futuro dice que aceptó esta invitación, fue a su casa y los felicitó por su matrimonio, y después de esto pues simplemente siguió con su vida. Becky dice: no puede terminar así. No, ¿por qué no luchaste por ese hombre? ¿Por qué no lo quitaste? Era tuyo desde el inicio, te esforzaste tanto, viviste tantas cosas y no pudiste estar con él. ¿Cómo es posible? Debiste ir con él y tomarlo y fugarse los dos juntos. Y Marta le interrumpe y dice: no, señorita, ser una gata rompehogares no está bien. Y además, sí tengo que decirle una cosa: la señorita Lucy era muy buena persona. Tanto ella como su familia ayudaron mucho para la reconstrucción del país, y además Henry realmente amaba a su esposa y ella lo amaba a él, lo demostraba. Y como a pesar de que era un matrimonio arreglado, a ella le tocó tan buen hombre. En realidad Marta se enorgulleció de poder haber amado a un hombre tan honesto como él, sin contar que incluso Lucy y Henry financiaron parte de la carrera de Marta para que ésta pudiera volver a bailar, por lo que Marta misma dice que le debe mucho a esa mujer. Becky sigue sin aceptarlo, está molesta, dijo: ay, si no hubiera habido ese estúpido
la guerra ustedes pudieron haber sido felices juntos, no se vale, no se vale. Pero aquí Marta le dice que la vida a veces no es tan simple, que a veces creemos entender las cosas, pero realmente no lo hacemos. Y no es hasta que admitimos que realmente no sabemos todo cuando podemos empezar a trabajar para mejorar las cosas. Y bueno, tengo que aclarar que aunque nosotros podemos ver los flashbacks, Marta nunca le reveló quién era su amado a Becky. Lo único que sabe Becky por la historia es que fue un profesor de Den. Y aquí la misma Becky, tratando de chismear con Marta, le dice: ¿es el profesor Henderson? ¿Es el profesor Henry? Y en ese momento Marta dice: no, hay cosas que es mucho mejor mantener en secreto. Y se disculpa con Becky porque tiene que ir a hacer unos mandados. Pero en realidad vemos que Marta fue a un cementerio cargando unas flores. Allí va a una tumba en donde también se encuentra Henry. Parece que han pasado 15 años. Henry se sorprende que Marta esté allí y le agradece muchísimo por seguir viniendo cada año. Esta, al parecer, era la tumba de Lucy, la esposa de Henry. Marta le dice que por mucho que hayan envejecido, hay cosas que no cambian, que sigue bailando igual de mal. Henry aquí se siente un poco molesto y le dice que trató de practicar para ese baile, pero bueno, que de verdad le está echando muchas ganas y él siente que ha mejorado. Y que además, que sí, tiene razón, las cosas no cambian. Marta sigue siendo igual de insolente. Pero aún así, Henry le pregunta a Marta si tiene un momento libre, porque le encantaría invitarla a beber una taza de té en una reunión. Y aquí Marta acepta solo si es el té amargo, dándonos el final de este arco. Maldita sea. Güey, ¿cómo es que Tatsuya Endo, el autor de Spy Family, es capaz de escribir historias tan buenas? Y en la historia principal de Spy Family, literalmente no está pasando nada. Es dar vueltas en medio de la nada y ya se volvió, fuera de ser extremadamente repetitivo, no se ve que la trama ya vaya a ningún sitio. Y luego nos sale con esto. Dios mío, cómo me encantaría que este nivel de escritura y de historia se usara también para la trama principal de Spy Family. Dios, o sea, me siento con sentimientos muy encontrados de Dios mío, qué bonito, esto valió la pena, y al mismo tiempo es de, si tienes la capacidad de escribir así, ¿por qué no lo haces con la historia principal? Y ¿sabes qué? Los siguientes capítulos seguramente, como este arco fue muy denso, van a ser puros capítulos cómicos e episódicos, y eso, la verdad, me tiene bastante enojado, y eso que ni han salido, porque así ha sido en las veces pasadas, como cuando nos revelaron la historia de trasfondo de Lloyd, trama de la cual, por cierto, ya también tengo un video en este canal y está por aquí. Pero por ahora, cuídate mucho.